Amigos de Cuatro Vientos, sean bienvenidos a la última transmisión que estamos haciendo este día, viernes 4 de junio 2021, a 2 días de que en el país se realicen las elecciones más competidas, más trascendentes, el mayor número de puestos de elección popular que se van a estar designando en este país convulsionado, en medio de crisis, en medio de pandemias, en medio de confrontaciones muy desgastadoras del tejido social que, como dicen los políticos, que debería estar armonizado y no, cada vez parece ser que en este país nos dividimos más entre los buenos y los malos, dependiendo del lado en que usted se encuentre posicionado. Pero tenemos que hacer un último análisis con nuestros queridísimos amigos y colaboradores y especialistas en la materia. ¿Y quién mejor para hablar de este tema de las elecciones, a 2 días de las elecciones, que nuestro estimado amigo Víctor Alejandro Espinosa, quien, como usted recordará, pues forma parte de un doctorado en Ciencias Políticas y Sociología por la Universidad Complutense de Madrid, en España, y también por la Universidad Nacional Autónoma de México, nuestra queridísima UNAM. También es profesor investigador del Departamento de Estudios de Administración Pública del Colegio de la Frontera Norte, COLEP, allá en Tijuana, en nuestra queridísima ciudad de Tijuana. Bienvenido, Víctor. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Me da mucho gusto saludarte. Bienvenido. Hola, Luis Javier. Hola, Olga. Buenas tardes. ¿Qué tal, Víctor? Amigos, amigas de Cuatro Vientos, pues aunque sea tarde, dijo Víctor, pero hacemos el programa este día, porque es el programa prácticamente de la víspera de las elecciones. Ya mañana es sábado y el domingo nos vamos a las urnas. Nos vamos a las urnas donde se va a tener que decidir algo muy importante para el país. ¿Quién gana la mayoría en el poder legislativo? En este país que desde hace ya más de 2 años, va a cumplir 3 años, emprendió una ruta de transformación, de cambio de régimen. Y entonces serán las primeras elecciones de medio sexenio con un gobierno emanado de un partido totalmente diferente a los que nos venían gobernando, uno durante 70 años, el PRI, el otro durante 2 sexenios al hilo, luego lo perdió y terminó el PRI, también este ciclo que al final le llamamos el ciclo neoliberal, los últimos 30 años que compartieron en el poder PRI y PAN. Y entra a la presidencia una fuerza política que tiene como bandera frenar ese avance del neoliberalismo, emprender un régimen, un cambio de régimen, un nuevo régimen que rompa con el régimen anterior señalado como de corrupción y de privilegios. Y bueno, en esta ocasión estamos en la elección de medio sexenio donde los ciudadanos tendremos que decidir si estamos de acuerdo o no con la ruta que ha tomado el país con el presidente López Obrador, si consideramos que debe haber un cambio y por lo tanto quitarle al presidente, al partido de Morena, la mayoría en la Cámara de Diputados para frenar las políticas que está aplicando el presidente. Eso es básicamente lo que está en juego. No conocemos a ciencia cierta, aunque sabemos más o menos cuál es el planteamiento de la oposición, porque hasta ahorita todo lo ha encauzado en una sola demanda, que el país no siga gobernado por López Obrador y por Morena. Y en este sentido también se van al extremo de decir que, como lo dijo Felipe Calderón, y lo han repetido con palabras más, palabras menos, que estamos ante la disyuntiva en estas elecciones de optar por la democracia o por la dictadura. Así lo plantea. Y bueno, está en juego pues muchísimo, muchísimo, y están en juego los 500 escaños de la Cámara de Diputados, 300 diputaciones de mayoría, en las cuales la coalición opositora hizo frente común en 280 de esas 300 distritos. Están 200 son diputados plurinominales, la renovación total, 500 escaños. Están 15 gobiernos estatales, casi la mitad del total de los estados que hay en la República, 32. 30 congresos locales, de los 32,
2.042 alcaldías, la inmensa mayoría de las alcaldías también del país. En total, 20.792 cargos en disputa, eso a nivel estatal. A nivel local, ya Víctor nos ha hecho un recuento y tú mencionaste, Víctor, creo que son como 693 cargos en disputa, los que tenemos aquí en Baja California, porque vamos a renovar el gobierno del estado, el total también de diputados locales y regidurías, presidencias municipales, sindicaturas. Esto es lo que está ahorita peleándose en la pelea por el poder en dos bloques, Víctor, porque yo veo fundamentalmente dos bloques en el país y aquí, en el caso de Baja California, con la peculiaridad de que se ha colado con fuerza el Partido Encuentro Social con la postulación de Jorge Han Ron como candidato a gobernador, un priista compitiendo por el Partido Morado, por el PES, que busca el registro. Y de último momento, pues se sube con registro Julián Leizaola por la presidencia municipal de Tijuana, que como lo hemos dicho y lo saben ustedes, amigos que nos escuchan en otros lados de la República también, pues es la quinta ciudad más grande del país. Se ubica en el quinto lugar y concentra más de la mitad del electorado, ¿no? De Baja California. Así las cosas, Víctor, ¿cómo ves que llegan las fuerzas políticas a este día el día de las elecciones? ¿Cómo ves que llega la coalición que fue convocada para unir a la mayor cantidad de fuerzas políticas opositoras conocida nunca en la historia? Jamás se habían unido fuerzas electorales otrora tan importantes como PRI, PAN y PRD en una sola coalición para vencer al partido en el gobierno, que tiene 2 años y medio, va para 3 años en el gobierno. ¿Cómo ves que llegan estas fuerzas políticas, Víctor? ¿Qué esperas que suceda? Sí, claro. Bueno, yo creo que efectivamente es una elección muy, muy compleja por los 21,000 cargos en disputa en todo el país, porque es la primera ocasión en que hay elecciones concurrentes en todo el país, incluyendo Baja California, es nuestra primera ocasión en donde se juntan elecciones locales con federales el mismo día y en la misma urna, porque tenemos casillas únicas, ¿no? En donde se van a recibir los votos, donde los ciudadanos van a recibir, en el caso de Baja California, 4 boletas, ¿no? Sí. Es la primera ocasión, una boleta para diputados locales, otra para alcaldes o el alcalde del municipio que les toca, otra más para gobernador y la federal para diputado federal. Entonces, va a haber 4 urnas, etcétera, ¿no? Yo creo, esa parte no me preocupa mayormente, ¿no? Es un trabajo de organización electoral muy, muy intenso, que la gente del Servicio Profesional de Organización Electoral del Instituto Nacional Electoral lo sabe hacer muy bien, o sea, hay un servicio profesional. El problema del INE está en otra parte, ¿no? Yo creo que el ejército de gente que sabe hacer su chamba técnica, pues garantiza, por un lado. En dos, yo creo que muy, muy importante en la reflexión general es el hecho de que es la primera ocasión en la historia política de México en donde la elección intermedia o de medio término, como le llamamos, se da bajo un gobierno que no es del PRI ni del PAN. No es poca cosa, ¿eh? O sea, nunca habíamos tenido una elección intermedia con un presidente que no fuera de alguno de estos partidos, ¿no? El PRI fue gobierno por más de 70 años, luego el PAN 12 y luego de nuevo llegó el PRI, ¿no? Hasta el 2012-2018 bajo el gobierno de Enrique Peña Nieto y es la primera ocasión, pues, en la que es un presidente que no es del PRI ni del PAN. Podríamos discutir mucho qué tipo de posición ideológica o política tiene López Obrador, pero sin duda no es priista ni panista, es un proyecto distinto. Pongámosle un proyecto más socialdemócrata, ¿no? Sí. Que pone en el centro el estado de bienestar,
en contraposición con lo que fueron los gobiernos pasados, ¿no? Neoliberales, como se les llama, ¿no? Basados en una perspectiva diferente de un rol del Estado achicado, pequeño, y en donde las fuerzas principales que dominaban la economía, pues son las fuerzas privadas, ¿no? El Estado desde el 82 empezó a retirarse de la intervención económica y social, y bueno, el proyecto de la 4T abanderado por Andrés Manuel López Obrador, pues es distinto. Y eso hace, desde mi punto de vista, explica mucho la polarización política, que es otra de las variables del escenario nacional, ¿no? Todo el mundo habla de polarización, lo que se difiere es cuál es el origen de la polarización. Desde mi punto de vista, la polarización, la variable que explica la polarización es esta, que los grupos, las élites desplazadas, iniciaron una guerra para tratar de ganar las elecciones intermedias, ¿no? No sé si recuerden ustedes, pero un famoso video que circuló en donde estaba Héctor Aguilar Camín, no sé si recuerdan, con sus compañeros de generación de prepa, y se dio a conocer. Y ahí trazó es muy claramente la estrategia de las oposiciones, digamos, porque hay que decir también que los estrategas generales no los promotores de la alianza PRI-PAN-PRD, pues ya sabemos que son Gustavo de Hoyos y Claudio X González, básicamente, ¿no? Pero los estrategas ideológicos, digamos, de todo este posicionamiento son, pues, Aguilar Camín y Enrique Krause, ¿no? Entonces, en ese video, Héctor Aguilar Camín decía, pues, aparte de denostar al presidente Y de de una insultarlo manera de manera muy vulgar, pero trazaba la estrategia, es decir, tenemos los centros de los principales medios de comunicación, tenemos recursos y lo que vamos a hacer es una guerra, ¿no? Que vaya bajando, ir convenciendo a la ciudadanía de por qué hay que frenar de alguna manera, pues, meterle zancadilla al gobierno y al proyecto de la 4T y un poco recuperar lo que fue nuestro, ¿no? Que ya sabemos, pues, que son los privilegios, privilegios. intereses, negocios, pero quedó claramente establecida, ¿no? Sin ambajes, ¿no? Esa es la estrategia y así ha sido. Si uno ve a los principales editorialistas, a los medios de comunicación, etcétera, pues esa ha sido la estrategia. Se ha combinado con un estilo de personal de gobernar también distinto, como decía don Daniel Cosío Villegas, ¿no? El estilo personal de Andrés Manuel no es pongo la otra mejilla para que me peguen. Él lo dice claramente. Yo ejerzo mi derecho de réplica y les contesto. Y bienvenida a la crítica, pero les voy a contestar con todo respeto, ¿no? Y entonces esto hizo pues esa dinámica, pero a mí sí se me hace muy curioso que ahora las oposiciones que están empujando esta guerra, digamos, se hagan ofendidas las víctimas, ¿no? De repente, ay, es que el presidente, pues nos dice y ha atacado a la prensa libre y no hay libertad de expresión. Cuando uno dice, ¿cómo no va a haber libertad de expresión? Todo el mundo dice lo que se le ocurre, hasta sandeces, una serie de cosas. Entonces, yo ayer escuchaba en su programa a López Dóriga, no, el miércoles en esta mesa que nunca me he explicado por qué un actor como René Casados esté ahí, ¿no? Pero ese es el nivel, pues. Y entonces la conclusión es que la guerra va a seguir porque el presidente lo quiere, Para ¿no? que haya guerra se necesitan dos. Porque el presidente es guerrero, ¿no? Nosotros, ¿qué? Nosotros somos víctimas. Somos pacíficos. Cuando, pues no, yo creo que hay que explicar de los dos lados. Yo creo que el presidente, insisto, es risueño y le hacen cosquillas, ¿no? Y no se va a... Ahora, yo he venido planteando, está bien,
¿qué pasaría si el presidente declarara una tregua y no contestara? Una desinformación absoluta, Víctor. ¿Ustedes piensan que la derecha, la oposición, se iba también a tranquilizar y ya no decir, no, hombre, No, Víctor, iba te a lo ser digo como periodista, interpretado? ¿sabes qué pasaría? Ajá. Entraríamos en una situación de desinformación, de caos, de no saber qué es lo que realmente está Pero también, sucediendo. Olga, ellos lo iban a interpretar como un triunfo, decir, lo ablandamos, Claro. hay que seguirle, porque esa es la vía para que en 2024 pierda la presidencia. Entonces, no hay, yo también creo que no va a acabar, porque ¿qué viene en agosto? Pues la consulta para el juicio de los expresidentes, Ajá. en 2022 la consulta para la revocación de mandato, y en 2023 inicia el proceso electoral presidencial. O sea, y esto que estamos viendo no es nada a lo que va a ser la guerra por ganar la presidencia. Sí, de hecho, como que esto van a ser tiros de calentamiento, Claro. porque la verdadera disputa está por Es la verse. presidencia, es ¿Sí? la presidencia y regresar al pasado. Es lamentable realmente el nivel de las oposiciones que tenemos. ¿Por qué? Porque no hay un proyecto alternativo a la 4T. O sea, es solamente reaccionar a lo que plantea el presidente y de ahí agarrarse, ¿no? Hoy es Almagro, las declaraciones de Almagro contra Marcelo Ebrard, ayer fue la línea de 12 del metro, es decir, eh, por ejemplo, una cosa, antier creo, se rompió el récord de 1 millón de vacunados en México, ¿no? Pues ahora la cantaleta es que Uno en un día, en porque un van día, ahorita en como un día, 33 millones ya. en un día. Y la cantaleta fue lo que yo llamo el lado sincronizado, desde que se conoce la noticia, es las estaban guardando para unos días antes de la elección, aplicarlas y entonces hacer propaganda, ¿no? O sea, como diría el clásico que tanto les gusta a Peña Nieto, pues ningún de chile les embona, ¿no? Qué barbaridad. Entonces, yo creo que es una estrategia que no va a detenerse. Yo creo que la única forma de detenerse, pero es muy utópico, lo que yo creo, es un gran pacto nacional de fuerzas políticas, ¿no? Para avanzar hacia Es muy para lograr difícil, Víctor, porque una para eso transición. necesitas tener una oposición, bueno, en un pacto, en medio con un gobierno que está tratando de impulsar grandes transformaciones, donde lastima intereses de esa parte de la oligarquía que representa este hombre que está ahorita en pantalla, Claudio X González, que es la parte más belicosa, derechista, incluso ultraderechista de la burguesía mexicana, y que es la que está pues encabezando junto con los personajes que mencionaste tú ahorita, la oposición con Krause y con Aguilar Camín. Y levantando del piso casi con espátula al PRI, al PAN y al PRD para que se unan, porque quedaron aplastados con las elecciones de 2018. Entonces, bueno, son estos los que están encabezando la oposición, y tú lo acabas de decir, están buscando regresar al pasado no lejano de los grandes privilegios, este pasado donde conseguían contratos absolutamente leoninos que terminaban saqueando al erario, este pasado donde podían no pagar impuestos y adeudar miles, 6,000, 7,000, 8,000 más millones de pesos sin que nadie les reclamara nada. Este pasado en el que podía la clase gobernante despacharse con la cuchara grande. Cada vez que nos damos cuenta todas las canonjías y privilegios de que gozaron diputados y funcionarios públicos con los recursos del erario, pues lo único que hacen es atizar el malestar de la gente. Pero eso es lo que extraño. Entonces, ¿cómo vas a sacar adelante un pacto? Ellos te dicen, hay que gobernar para todos, hay que sacar un pacto, pero ellos están ahorita muy lastimados en sus intereses. Y no solamente eso, Víctor, se están
cuidando el pellejo, porque muchos de ellos están bajo investigación. Claro. Tanto gobernantes, exlegisladores, como empresarios, que están ya avanzadas investigaciones, no solo en México, también en Estados Unidos, investigaciones que los vinculan no solamente a delitos de corrupción como peculado, sino a vínculos con grupos criminales en algunos de los casos. Entonces, pues están ahora sí que peleando no solo por sus privilegios, sino por su vida, por su libertad. Ellos dicen, estamos en el momento en que tenemos que optar por la libertad o la tiranía. Sí, están buscando la libertad, pero la libertad que no los lleve a ellos a la cárcel por los delitos, pero fíjate que delitos que se investigan. este pacto necesario que yo planteo, no necesariamente tendría que estar estos personajes en el pacto, porque no son, yo digo entre las fuerzas políticas, los partidos, como fue en España, como fue en otros países. Es decir, a partir de lo que queremos hacia el futuro y no de las diferencias. Y quien tiene la voz cantante por la hegemonía, por ser el gobierno, sería el gobierno de López Obrador. Poner las cartas sobre la mesa, es decir, un pacto que aislara a este tipo de personajes y que garantizara que todo lo que se acordara sería para beneficio de las mayorías. Me explico. Y que podrían entrar los empresarios que quisieran en términos de una serie de condiciones. No un pacto por México como fue entre PRI, PAN y PRD, que son, esta alianza son los que firmaron el pacto en 2012, sino un pacto en torno a esto, ¿no? A las coincidencias y a un proyecto de país de beneficio de las mayorías. Y que esto permitiría que, pues, hacer evidente el papel que están jugando estos personajes y el papel que están jugando muchos periodistas nacionales, ¿no? Que son, digamos, quienes difunden y quienes están todo el día duro y duro, golpeando, digamos. Vamos a ver qué resulta de esta elección, que ciertamente es muy importante, muy compleja, porque yo creo que las dos coaliciones cometieron errores en términos de no ser coaliciones totales. Las dos coaliciones no son totales ni en diputados ni en disputas locales. Lo podemos ver claramente en Baja California. Hay alianza para la gubernatura entre los tres partidos, pero no para las alcaldías, por ejemplo. No, en las alcaldías van que en 2, nada más. Van, es que depende de la alcaldía, llevan, por ejemplo, la Juntos Haremos, la que sí va en los 5 municipios va por Baja California, ¿no? La del PAN, PRI, pero no Morena. Morena en algunas alcaldías va Verde, PT y Morena van aparte. Sí. Eso puede ser muy costoso. Yo no sé cómo tomaron esas decisiones, pero desde mi punto de vista y desde mi experiencia, ya ha habido ejemplos de que la gente piensa que la misma alianza para gobernador que para alcaldía. Es muy difícil para las personas cambiar el chip y decir, bueno, de todos estos iban en alianza, estos no van en alianza. Pero ya está así, vamos a ver ya los resultados. Hay algunas encuestas, sobre todo las que son más cercanas a la realidad son las que hacen promedios de todas las encuestas, ¿no? Sí. Es decir, no tomas como una sola. Oráculos, ¿no? Oráculos, o también lo hicieron para las gubernaturas. En un ejercicio en el que suma todas las todas las serias, no todas, las más todas las que aparentemente son serias, ¿no? Sí, y que son y las hacen un promedio, y eso es lo más cercano, digamos, a un resultado. Y es sorprendente, yo no sé cómo lo están leyendo algunos, porque en términos gruesos, Olga, en términos gruesos para el Congreso, la película quedaría igual. Sí, incluso un poquito mejor para Morena. Para Morena, pero no para la alianza.
y lo que vienen diciendo y repitiendo, yo no sé si son ignorantes o si solo es manipulación, cuando dicen, es que Morena no va a alcanzar la mayoría calificada, pues no la tiene. Hace muchísimas décadas que O sea, ninguna fuerza es parlamentaria prácticamente tiene imposible mayoría tener una calificada. coalición mayoría calificada. Décadas. Mira, tú necesitas de 500, 338. Sí. No hay forma. No la tiene. Ahorita te digo, la coalición, que no es la misma, la Juntos Haremos Historia del 2018 incluía al PES y no al Verde, pero el PES desapareció. Ellos sumaban 323 de 338, o sea, no tenían mayoría calificada. Y hoy sí baja un poco en la proyección a 300. Queda prácticamente igual 314 si ponemos PRI, Morena, PT y Verde, lo que tienen ahorita. Morena tiene 256, el PT 47 y 11 el Verde. O sea, son 314. Y los pongo así porque son los que van juntos ahora, ¿no? Es exactamente el mismo número que tendrían en la proyección. Entonces, pues serían muy malas cuentas para las oposiciones. O sea, después de toda la guerra desatada, que no logren modificar lo que pretendían, que era que no lograra la mayoría absoluta. La calificada era imposible, la absoluta, pero sí lo lograría. Y yo veo el discurso, es que tenemos que evitar el hiperpresidencialismo en donde los partidos coaligados tengan la mayoría absoluta. A ver, o no fueron a clases de teoría política o de sistemas políticos, pero cuando el partido del presidente tiene mayoría absoluta, es decir, la mitad más uno, se llama gobierno unificado. Y según los politólogos, es el mejor escenario para impulsar un programa de izquierda o derecha, ¿eh? O sea. Sí, el que tiene la mayoría legislativa, absoluta. pues tiene... ¿Qué es lo que pasa en los sistemas semipresidencialistas y parlamentarios para tener mayoría? El presidente o el jefe de gobierno surge de la mayoría en el Congreso. O sea, la disputa es por el Congreso. Quien gana la mayoría, él nombra, designa o al presidente en el caso del semipresidencialismo o al jefe de gobierno en el caso del parlamentarismo. No ¿Para qué? Para poder gobernar. ¿Perdón? Qué interesante, porque ahora hablan de que democracia es tener una mayoría legislativa contraria al Ejecutivo, y resulta que en democracias avanzadas parlamentarias ni siquiera se elige al presidente, al voto universal, lo eligen los legisladores. Claro, en España, por ejemplo, que en Francia, en Alemania, Angela Merkel es electa por el Congreso y por eso tiene mayoría y por eso pueden gobernar. Sí, ya lleva quién sabe cuántos años ahí. Entonces ahora lo que esta oposición está planteando es lo contrario. Y Angela Merkel es su ejemplo. Cuando y lo que quieren Angela Merkel. Y lo que quieren en el fondo es tener ellos mayoría o evitar la mayoría para generar pues descarrilar el proyecto y negociar los presupuestos, los recursos, meterle zancadilla al gobierno. No están pensando en la gobernabilidad y en que el país progrese, no. Es ganar el Congreso para cobrárselo. Entonces, contrario a lo que, insisto, dice la teoría política que es lo ideal para una democracia consolidada, ¿no? Pero se les olvida, o sea, o se hacen que nunca fueron a esa clase. Que no saben porque sí saben, Víctor. Oye, fíjate que ahorita que mencionaste lo de las encuestas, ¿cuánto dice Oráculos que va a tener Morena, que va a tener la coalición? 314. ¿Que equivale a qué porcentaje? 45% de Morena, 8% del PT y 9% del Verde.
híjole, pues es alto lo que Es muy alto para cómo refleja. está. Y Pero recordar una cosa. esta observación, Víctor, disculpa. Y, ajá. Comentábamos ayer en la mañana, Javier y yo, los pronósticos, las estimaciones que hizo Oráculos en 2018. Y es muy interesante que ahora ya la misma oposición reconoce que Morena lleva ventaja. Lo reconocen y hacen un llamado desesperado como el que hizo, por ejemplo, Diego Fernández de Ceballos, que casi al punto de la histeria dijo, voten por quien quiera, voten porque ya no llamó a votar por su partido, voten por quien sea, menos por Morena. Y ya dirigieron todas las baterías a decir, voten por el que les dé la gana, pero no vayan a votar por Morena. Esto refleja, creo yo, lo que nos decía ayer Jesús Sosa Castro cuando platicábamos con él, y dice que en Morena tienen la estimación de que debe ser más alto el porcentaje que lo que dan a conocer las encuestas. Y para esto, mira, comparemos 2018 con Oráculos. La última encuesta que dieron a conocer en 2018 le daba a Andrés Manuel López Obrador la preferencia, la más alta, de 46.8%. Oficialmente, López Obrador sacó que 53 o 54, 53. Más de 53%. A José Antonio Meade le daban 22.4%, sacó 16. Y a ¿cómo se llama el otro? Ricardo Anaya, le daban 27.6%. Ricardo Anaya obtuvo 22%, en cifras cerradas, todos los tres casos, ¿no? Entonces estamos hablando de que en términos reales, en 2018, en estas análisis de encuestas ponderadas o agregaciones de encuestas, Oráculos dejó 8 puntos abajo ante Manuel López Obrador. Si está sucediendo algo similar hoy, pues están muy arriba del 50%. Y si la votación, la participación es más alta, entonces pudiera darse el caso de que anduvieran arañando lo imposible, lo utópico, arañando la posibilidad de constituirse ya en el Congreso con la mayoría calificada, porque tú sabes que ya a la hora en que se conforman las fuerzas parlamentarias, no faltan diputados que se pasan de un grupo a otro. Y regularmente el imán, la fuerza de gravedad más fuerte, pues es quien tiene el poder, quien alcanza las mayorías, ¿no? Entonces creo que está feo el panorama para una oposición que echó toda la carne al asador. Se aliaron todos para ganar y en el mejor de los casos, pues no hacen un rasguño, o que si mucho harán un rasguño a Morena, pero ya en el conjunto de la alianza sale bien Morena. Te comento esto de las encuestas, Víctor, para pensar en ellas, pero también te comento algo que me parece muy importante tomar en cuenta en esta elección. Esta elección creo que va a ser como el ensayo de lo que pueda suceder después del día 6. Es decir, cuando ya echan toda la carne al asador, ¿qué queda? ¿Qué queda si aún así no logran la derrota del partido del presidente de la República? Creo que va a empezar a reforzarse. Debieran de reanalizar la estrategia, ver en qué falló. Y creo que van a tratar de reagruparse buscando insistir cada vez más en el peligro de López Obrador, pero ¿cómo? ¿Cómo lo van a hacer cuando todos los pronósticos fallaron, no nada más las encuestas? Si haces una revisión de hemeroteca, él estaba apostando, la oposición, a llegar a junio, al 6 de junio, con un país destrozado.
le estaban apostando a que no iba a haber fuerza, capacidad de este gobierno para hacer frente a la pandemia. No pensaron que íbamos a llegar siendo el lugar número 9 a nivel internacional por la cantidad de vacunas aplicadas. Y no pensaron, y tenían razón para pensar que íbamos a ir al fracaso, porque sabían muy bien las condiciones en que habían dejado todo el sistema de salud, ¿no? Las condiciones en que dejaron el país. Pero pese a todo, se logra esto, lo que a mí me parece de veras algo casi utópico, de llegar con un crecimiento y un pronóstico de crecimiento económico que los organismos financieros internacionales ubican a México entre los países que tienen las finanzas más sanas en medio de la pandemia. Y con una atracción de la inversión extranjera directa que rompe el récord desde el año 1999 a la fecha. Y entonces, y esto saliendo de la pandemia, ¿no? Y entonces creo que todos los pronósticos de desastre que ellos pensaban que iba a ocurrir se han ido cayendo. Entonces creo que van a irse mucho sobre las instituciones que les quedan, pilares que les quedan, para buscar cerrarle la boca a López Obrador. Y aquí regreso a lo que tú mencionabas al principio, esta polarización, porque ellos han hecho una confrontación muy fuerte, descarnada contra este gobierno, y López Obrador la responde todas y va más allá. Y entonces viene una etapa, Víctor, en que también vamos a empezar a ver cómo avanzan las investigaciones. Está el caso Tamaulipas y el desafuero y la orden de aprehensión contra Francisco Javier Cabeza de Vaca. Están señalados los casos de Samuel García con investigaciones abiertas y ahora sabemos que también en México, no nada más aquí. Y están hablando de 60 empresas de fantasmas. Y están hablando de una red de financiamiento que vincula a Jalisco, el gobierno del estado, 4 municipios gobernados por Movimiento Ciudadano, entregando recursos a empresas de Samuel García. Y entonces vamos a entrar, quieras que no, a un momento en que nos tenemos que definir, ¿verdad?, de si queremos seguir así como en una paz, en la pax corrupta, en la pax narca, o si vamos a dar una pelea como sociedad por avanzar realmente contra la corrupción. Y todo esto en medio de, tú lo mencionaste, 2 eventos importantísimos que tenemos en puerta. Uno es el juicio, la consulta ciudadana para se enjuicia o no a los expresidentes y personajes públicos del pasado por las acciones que realizaron y que pudieron afectar a la sociedad. Y 2, el referéndum que el propio López Obrador propuso y se hizo ya ley constitucional para ver si el presidente debe o no seguir gobernando este país. Y este referéndum es el año 22. Entonces, y como tú dices ya, la disputa por la presidencia. Entonces, no va a haber respiro, Víctor. No va a haber respiro. No lo va a haber, y yo creo que va a ser muy importante para el gobierno de la 4T el resultado. Si logra refrendar Andrés Manuel esta composición en el Congreso, va a ser un dato muy importante. Y solo señalo una cuestión de las encuestas. Estaba viendo la encuesta que también se promediaba y que también ahora promedian de Reforma del 2018, le daba 20 puntos arriba a Ricardo Anaya sobre Andrés Manuel. Por eso te digo. Como ahora le da a Samuel García, y lo que están diciendo, lo que ya empecé a escuchar yo en Nuevo León es que no es cierto lo que está diciendo el norte, es decir, que ahí puede ganar el candidato al PRI. Sí. Y que está inflado Samuel García. Ya lo vamos a ver, pero efectivamente, a lo mejor este promedio, con algunas que se van muy disparadas, hace que finalmente pase lo del 2018, que le daban
46% Andrés Manuel y sacó 53%. Imagínate, ya sería un triunfo para Andrés Manuel que refrendaran lo que tienen, ¿no? Imagínate que salga más arriba porque evidenciaría el fracaso de una estrategia de golpeteo y de una alianza entre partidos que tradicionalmente lucharon por el poder entre ellos, ¿no? El caso de Baja California es típico, ¿no? Porque pues aquí era un bipartidismo prácticamente, el PRD ni pintaba, ¿no? Y luego, otra de las cosas que va a ser muy interesante es ver si logran, por ejemplo, partidos como el PRD sobrevivir. Ese sería otro golpe tremendo. Ahora, esto que dices, en un escenario malo o perdedor para la alianza, va por México, ¿qué les queda? Yo estoy viendo atisbos por dónde se podrían ir. Fíjate que estoy viendo atisbos de que están tratando de ver como alternativa a esta alianza Movimiento Ciudadano. Si tú te fijas, por ejemplo, están concurriendo ahí muchos de los que llamamos los abajo firmantes, ¿no? Los intelectuales, académicos que firman, que han venido firmando los desplegados. Si te fijas, están corriéndose gente como Mauricio Merino, como Jorge Javier Romero, como esta gente, como el grupo Nosotros, ¿no? Que es una asociación civil que dice que lucha por la democracia. Yo los veo cercanísimos, José Woldenberg, Salomón Chertovisky, todos ellos están, Rolando Cordera, el hijo de Rolando Cordera es candidato de Movimiento Ciudadano. A lo mejor buscan por ahí una salida formal, porque bueno, aprovechando el registro de Movimiento Ciudadano, si fracasa estrepitosamente PAN, PRI, PRD, ¿no? Como parece que puede suceder. Entonces, esta sería una salida, pero lo que tienen en contra las oposiciones es que el escenario económico va a cambiar. Es decir, era su gran oportunidad y lo sabían, la pandemia y sus efectos. O sea, no van a encontrar en los años por venir una mejor oportunidad que esta, ¿no? En donde la pandemia le pegó al empleo, le pegó a la salud, obviamente, hizo que los pocos recursos se tuvieran que canalizar de otra forma, etcétera. Es decir, diario había argumentos para golpear, porque la crisis no era solo de México, estaba en todo el mundo, pero bueno, aquí estaban y había que aprovechar. ¿Cómo utilizaron la pandemia? ¿Qué hicieron? Todavía están dándole vuelta, la estrategia criminal, la odontóloga que sacaron para decir desde la ciencia, digamos, qué mal estaba la estrategia, que se hubiera podido evitar. Una serie de sandeces, ¿no? Porque de repente todo el mundo se volvió epidemiólogo y otro día eran ingenieros en aeronáutica y luego en recursos no renovables y en todo. Entonces, yo creo que si no aprovecharon esta coyuntura, va a ser muy difícil. Una vez controlada la pandemia, porque hacia allá vamos, y que empiece a recuperarse más rápido la economía, va a ser muy difícil que tengan una oportunidad de gol. Por eso ellos lo sabían y por eso fueron tan enfáticos y tan directos, no tan frontales. Tú todavía ves gente como abominable, como Carlos Alarraqui, como Loret, como toda esta gente que sigue y sigue y sigue inventando cosas y denostando, y tratando en las últimas horas de lograr, ¿no? Revertir, y muchos de ellos violando reglas electorales, como Luis Almagro, ¿no? Que hay una misión de la OEA de observación y está opinando sobre el gobierno de López Obrador. Eso era en cualquier país para que sacaran rápidamente del país a los observadores, ¿no? De la OEA, porque ya sabemos lo que hicieron en otros países. Lo que hicieron, ¿no? En Bolivia, no tiene madre lo que hicieron en Entonces, Bolivia.
Impulsaron el golpe de Estado. Por eso la desesperación, porque los números no les cuadran ante la gran coyuntura que tenían frente a ellos para cambiar las condiciones y tratar de evitar la mayoría absoluta, es decir, la mitad más uno en el Congreso que les permitiera maniobrar y rescatar muchos de sus privilegios, no aprobar nuevas leyes, dar marcha atrás en otras, pero si los números no les cuadran como parece ser, pues no van a tener otra oportunidad. Ahora, por último, también hay que decirlo, si le va bien a López Obrador o salen más o menos de esta, es un gran triunfo porque en todos los países siempre el gobierno en turno pierde parte del Congreso en elecciones intermedias. Siempre. Sí. En Estados Unidos, en Europa, siempre por esto, justamente porque te pueden estar golpeando mucho desde la oposición para lograr un cambio en la intermedia. Es muy difícil. En México lo vimos, ¿te acuerdas? En el 97, ¿qué pasó? Quedó el PRI como primera minoría, pero claro, se pierde la mayoría absoluta en el Congreso. Ajá, se pierde la mayoría absoluta en el Congreso y se gana por la oposición la Ciudad de México. Sí, se convirtió en segunda fuerza el PRD. Pero fue la primera ocasión en la historia, cuando hubo elecciones más o menos regulares y bien organizadas, un poco más que en la intermedia pierde el partido, el PRI, la mayoría absoluta en el Congreso. O sea, y le pasó a Fox, y le pasó a Calderón, y le pasó a Peña Nieto. O sea, es muy difícil refrendar el amplio triunfo de la presidencial. Si le va bien a López Obrador, pues será un golpe efectivísimo. Un garbanzo de a libra y que le va bien en un gobierno que enfrentó, porque hablan de que no hay equilibrios, pero en realidad con muchos estados del país gobernados todavía por el PRI, la mayoría. Con la inmensa mayoría de los municipios gobernados por el PRI, por el PAN, con una fuerza política no menor en los poderes legislativos, con todo el apoyo de esta parte del Poder Judicial participando en la campaña de estar metiendo los amparos para obstruir los proyectos de obra del gobierno de López Obrador, y con los grupos fácticos de poder como lo mencionaste tú, los medios de comunicación, la iglesia, oye, Sandoval Íñiguez ahora llamando abiertamente a votar contra Morena. Así. Te doy el dato de gobiernos estatales. ¿Cuántos? Hoy el PRI gobierna en 12, el PAN en 9, ya son 21 de esos dos partidos. Sí, Morena solo en 6. Así es. Otro es el PRD 2, o sea, entre los aliancistas, PRI, PAN, PRD, tienen 23 gubernaturas de 32. De 32. Entonces, como que no hay equilibrio de poderes y en realidad... ¿Y qué hacen los gobernadores en las entidades? Fraude. Pues operan para sus partidos, ¿no? Así es. Entonces, si como se dice, ahorita los datos conservadores de las gubernaturas son que Morena gana 8 de las 15. Esos son los más conservadores. Entonces subiría muchísimas de las gubernaturas, o sea, tiene 6. Tiene 6 más 8, llegaría a 14 mínimo. Dicen que si gana 9, sí, 15, 14, pudieran ser 14, o sea, tendría mucho más fuerza local de la que hoy tiene y de la que resultó. Y fíjate, en los municipios, Morena solo tiene 357. De 2008. Pero PRI, PAN tienen 451 el PAN, 544 el PRI y 175 el PRD. La mayoría de los municipios están gobernados también por la alianza. Sí, lo cierto es que el lunes nos vamos a amanecer con un mapa político diferente también. O sea, y aún con todo lo que logre ganar Morena, no está como partido único. Se va a conservar un equilibrio de poderes. Que va a perder el PRI mucho en los estados también porque trae una fuerza, trae una tendencia
perdedora desde hace tiempo. Aunque esté gobernando determinados estados que tienen una cantidad importante de habitantes, no tiene, por ejemplo, las capitales de los estados. Hace mucho que el PRI viene perdiendo su voto en las zonas urbanas más densamente pobladas. El PAN ha perdido menos poder de gobierno en los estados, en los municipios, pero también venía con una tendencia a la baja. Entonces, esa tendencia pues se puede profundizar un poco más ahora en esta elección y dejarnos un mapa político diferente, pero yo diría que será un mapa político más equilibrado apenas, poderes más equilibrados en la República, en realidad, contrario al discurso de votemos todos contra Morena para que no sea el partido de el gobierno de un solo hombre y de un solo partido. Creo que en el mejor de los casos, aún yéndole muy bien a Morena, estará equilibrándose más o menos las fuerzas políticas a nivel de república, en estados, en municipios, en congresos. También no creo que los congresos locales vaya a ser mejor la perspectiva de Morena que en el Congreso Federal, por ejemplo. Sí, sin duda también es un fenómeno ahí los congresos locales, en donde sí habría que decir, en los congresos locales, sí es la fuerza Morena que tiene más asientos en los congresos. 408, 209 el PAN, 174 el PRI y 55 el PRD. Sí, pues es el fenómeno del 2018 que hubo. Sí, es el fenómeno. Y fíjate que aparte de los números, yo creo que lo que va a quedar es un desafío muy grande para todos los partidos políticos. Sí. Yo creo que los partidos políticos que entiendan que tienen que reflexionar, que tienen que democratizarse internamente, institucionalizarse, revisar los métodos de designación de sus candidatos, lo tienen que hacer muy rápido de cara al 2024. Y Morena tiene que hacerlo rapidísimo porque tampoco podemos callar en lo que vimos, ¿no? Es decir, candidatos, algunos impresentables en todos los partidos, pero muchos en Morena, y si realmente quieren prepararse, y Morena en especial, para refrendar el gobierno en la presidencia, tienen que hacer un trabajo de reflexión y de autocrítica muy fuerte, porque algunos candidatos impresentables van a perder. Y qué bueno que así sea, ¿no? También. Así es la democracia, ¿no? O sea, es el costo para un partido que no sabe escoger bien a sus candidatos. Y no se vale que los marrulleros continúen en el poder, así se disfracen de morenos. Fíjate que lo que mencionabas ahorita de Movimiento Ciudadano, yo no lo veo tan alentador para la oposición como refugio. Creo que ha sido una estrategia buena para Movimiento Ciudadano en esta contienda no haberse ido en la alianza, porque logra atraer los votos de panistas que no quieren estar con el PRI en una alianza, de priistas que no quieren estar con el PAN, de perredistas que no quieren estar con el PRIAN, pero creo que el gran problema para Movimiento Ciudadano es que, aunque no se percibe todavía así en el conjunto de la sociedad, se ha vinculado a intereses muy oscuros. Va a tener más problemas que incluso los otros partidos con vínculos, con corrupción y quizá con crimen. Y esto lo digo pues tú lo sabes, el caso del gobernador Enrique Alfaro está en jabón. Y no está en jabón por este gobierno, estaba en jabón desde antes del 2018. Estaba bajo investigación de Estados Unidos desde entonces. Acuérdate que le pidieron a Carmen Aristegui que no publicara, que bajara una publicación que hizo con fuentes de la DEA y fuentes del Departamento de Estado, donde señalaban ya a Alfaro en este tipo de problemas. Hay que ver cómo está el crecimiento del cártel Jalisco Nueva Generación y todo esto, problema de la narcopolítica en esa zona que llega hasta Nuevo León. Y de ahí tiende puente para Tamaulipas.
Entonces creo que el problema del Movimiento Ciudadano es que se va a ver en los próximos meses, años, en problemas graves, ya de políticos de nombre, ¿verdad? Con posiciones de poder, y que van a tener que estar rindiendo cuentas de investigaciones. Entonces no lo veo yo como un refugio. Además, fíjate, Clemente, ¿cómo se llama? Clemente Castañeda, el líder nacional de Morena, perdón, de Movimiento Ciudadano, pues habla en términos muy optimistas de que tendrán entre 8 y 10% de las preferencias del electorado. Entonces tampoco es así como para que digas tú, es una fuerza que irrumpe, ¿verdad? Con mucho futuro. Vamos, está por verse qué sucede. Sí. En tanto, pues nos quedamos con esta idea tuya de que puede ser el refugio de la oposición. Pues aprovechar el cascarón, ¿no? El membrete. Fíjate que la Pulse de Pulse en la proyección de Movimiento Ciudadano le dan 3% apenas, ¿eh? Y tiene 5 actualmente, o sea, perdería 2%, y en una de esas no alcanza el registro, si no llega al 3%. Así es, le dan el 3% a Movimiento Ciudadano y al PRD. Y bueno, recordando ahorita lo de las encuestas pasadas, la del 2018 de Oráculos, pues para que puedan quitarle puntos al líder, que se lo quitaron en este caso a López Obrador y a Morena, pues tienen que inflar otros. Si la realidad es diferente, entonces puede perder el registro el PRD. Yo no sé, el Movimiento Ciudadano cómo salga. El PES lo dan ya por perdido, Oráculos le da 0 diputados, eso significa que pierde el registro, aunque quizá lo logre regionalmente en Baja California. Como el caso de Baja California, ¿no? Sí. Y esto nos lleva a Baja California. ¿Cómo ves tú aquí la situación? Pues bueno, han sucedido varias cosas en Baja California. La Alianza Va por Baja California, pues es un reflejo de estas oposiciones en alianzas, a veces con pinzas, ¿no? Con alfileres. Desde un principio, el PRI estaba muy incómodo en la alianza, sobre todo el PRI local, ¿no? Y bueno, los obligaron fue un acuerdo nacional. Desde un principio se veía que toda la fracción de Hank, que tenía al presidente del Consejo Estatal, Carlos Jiménez, pues era janquista, y todo el mundo esperaba que cuando se designó la alianza iba a renunciar. No lo hizo. Yo creo que calcularon en términos de a lo mejor utilizar ciertos recursos. No es lo mismo tener recursos que no tenerlos. No sé por qué tardaron tanto, pero se veía venir. Pero evidencia esta división, pues una crisis en el PRI, ¿no? Una crisis muy profunda, entre un partido que decidieron, pues toda la fracción janquista irse con él. Ya lo estaban haciendo, ya lo habían dicho, pero pues fue también un poco lo que dicen los políticos, el timing, ¿no? A lo mejor en la última semana a ver si jalaban votos para Hank. Hoy en la mañana trascendió otra fake news también en ese sentido, que el coordinador de la campaña de Marina se había pasado con Hank, lo cual era... Son pues, las noticias falsas que siempre son parte de la... pero entonces lo que sí hay una profunda crisis del PRI, que va a pegarle a la alianza, una alianza que venía cayendo por más esfuerzos que hicieron. Desde un principio, es la candidata Lupita Jones se deslindó de los mismos partidos. No fue la candidata de nadie. Se deslindó, ¿no? Dijo, a mí me lo ofreció Gustavo de Hoyos. Y por eso acepté. Entonces, imagínate en qué triste papel quedan los partidos, ¿no? Que ni siquiera en tu casa te reconocen. Y entonces, bueno, ahí fueron dando tumbos. Con esa frase de puso al descubierto
la realidad no solamente local, sino Sí. nacional. Y Fue ella tremendo. pensó que con su título de ex Miss Universal le iba a alcanzar, Universo le iba a alcanzar, ¿no? Que era suficiente. Pensé que ya habías entrado en la onda del lenguaje de género, es decir, Miss Universa. Miss Universa, es que sí, yo creo que hay que decir, donde es muy incómodo para ella tratar de explicar su feminismo con estas cosas, porque trata de reivindicar las dos cosas, ¿no? Lo cual, pues, Es es una incompatible, contradicción en sí, ¿no? incompatible. Pero es este feminismo de derecha que para mí no es feminismo, para mí el feminismo o es de izquierda ¿Es o de no izquierda es. o no es? Así es. Oye, las Y feministas que andan con Han Ron. oye, Híjole. ¿cómo vas a ser feminista reivindicando, luchando o estando en contra del matrimonio del mismo sexo, por ejemplo? Ujú, O contra el derecho de las mujeres a decidir, ujú, ¿no? ujú. Pero bueno, hay muchas que Es dicen que son feminismo oportunista feministas. también. Entonces, muy difícil, muy complicado para esta candidatura. Mucho crecimiento de la candidatura del Partido Encuentro Solidario, ¿no? De Hank. Este, Sabíamos que tenía mucho apoyo. Yo lo que vi en el crecimiento de Hank, de la candidatura de Hank, es a partir de su figura, no del partido. Dos, porque incluso públicamente se deslindó de los principios más conservadores del partido. Reivindicó el derecho al aborto y el matrimonio del mismo sexo en el debate. Entonces Candidato. yo me imagino que la gente del PES pues se quería morir, ¿no? Porque Sí, pues ya ves que anda con cada candidato del PES a la alcaldía van y los hacen firmar la unión de familias, no sé cómo se llama esta híjole, sí, ultraderechista, Javier hizo un trabajo sobre eso, el sí, de los ejemplo 16 terrible, lo que puntos, están ¿no? planteando. Y Puros ahí van puntos anticonstitucionales, oye, claro, puros y ahí van los antiderechos, candidatos a firmarla, ¿no? ¿sí? Evidentemente Hank no, y te digo, esta candidatura sí creció porque pues tenía unas bases de apoyo importantes, pero además creo yo, ante el desdibujamiento de la alianza, surgió como una alternativa no morena, Sí. ¿no? Mucha gente, porque yo escucho a la gente, tú lo ves en los grupos de WhatsApp, voy a votar por Hank, y tú le dices, pero ¿por qué? No, porque Lupita no sirve como candidata y no, por Morena, ¿cómo? ¿No? Soy anti López Obrador, entonces se les abrió una oportunidad, ¿no? Ajá, ajá. Este, eh, y por ahí se están canalizando, creo yo, se van a canalizar Oye, muchos pero votos. Yo sí, te fijas que Hank ha sido muy inteligente en su campaña, a diferencia de la coalición que ha hecho el centro de la campaña, los ataques a López Obrador, al gobierno de López Obrador, por supuesto el de Bonilla, pero en el caso de Hank, no toca ni con el pétalo de una rosa, no le toca un pelo a López Obrador. Y yo no, pienso que es muy inteligente porque está buscando también atraer quizá el voto de obradoristas que no son morenistas o que se han visto decepcionados con Morena y con Bonilla. sí, Lo que pasa es que también es una contradicción porque los obradoristas pues están a muerte con Obrador y tan están así que están dispuestos a votar, a perdonarle a Morena sus errores, por lo menos como una advertencia, decirle, miren, estamos apoyando la 4T, pero limpien ya su casa, ¿no? Arreglen su casa, porque las encuestas, oye, favorecen mucho a Morena, ¿no? Yo digo que la favorecen en Baja California más de lo que se merece por el tipo de gobierno que han hecho, sí, pues Marina sí está muy arriba. ¿sí? Este, en la encuesta de encuestas está en, En cuarenta y tantos, ¿no? También, sí, está en 43.8 ¿sí? y Y Hank, Hank 24.1 2-1. y Lupita en 16. Sí, es O sea, duro. se cayó muchísimo y luego en el enfrentamiento de que declinas por mí o declino todo lo que hubo
que se dieron duro entre el PES y va, ahí Marina se mantuvo correctamente en términos estratégicos y salió ganando. Claro. Entonces, sí, lo que dices, le ayuda mucho el estilo bonachón a Hank, ¿no? Un poco, Así, y ese, el cínico bonachón. sí, Oye, sí. si el pez logra su registro en Baja California, ¿tú ves al pez dirigiendo, gobernando Baja California, lo que logren como partido? ¿O ves un resurgimiento del priismo a través del janquismo? Sí, eso más bien. Si ganara Hank, dices, No, no creo sí, que gane Hank, no, pero sí creo que el PES sí se puede convertir aquí en el partido que desplace no solamente al PRI ya, sino al puede PAN, ser, para traer al pero PAN. no creo que Hank se mantenga mucho tiempo ahí. ¿Verdad que Hank no le No, gusta él perder tiempo en prefiere, lo político? y lo dice a los cuatro vientos, él prefiere que le regresen el poder en el PRI. Ahora, 6 años en las condiciones que lo he visto, es muy difícil que llegue fuerte en términos físicos. Lo veo muy Sí, mal. sí está mal. Eso de que Está, llegara con un carrito de golf a su... sí, no Pues puede es caminar porque bien, difícilmente camina el hombre, ¿no? está muy pasado de peso, fuma mucho y la información es que ya que tiene mucha tos, se agita, no camina. Va a ser 6 años son muchos y con el nivel salvo que cambiara toda su dinámica y se volviera fitness y todo esto, pero lo veo muy difícil, Y ¿no? la Isaola, Entonces, es mucho tiempo, 6 años, ¿no? Llegaría a los 72 años. eh, no, con muy malas digo, sí, condiciones físicas. digo, Trump llegó y Biden, pero gente que se Sí, cuida, pero ¿no? De gente que alguna se manera. cuida. Bueno, no tanto Trump, pero Biden está muy grande, 78, pero pues, se cuida, ¿no? Entonces, yo no creo mira, no sé cómo explicaría, es bien interesante, creo yo, me llama mucho la atención, cómo explicaría hoy Hank la derrota. En 2013, en 2007 le explicó diciendo que lo traicionaron, ¿no? Que él iba arriba y lo traicionaron, lo traicionó Fernando Castro Trenti, que era el coordinador. Y entonces, pues es una explicación plausible, digo, o que hace sentido para sus seguidores también, o sea, no perdí yo, me traicionaron. Y ahora desde un inicio, para que no me vuelva a pasar, yo voy a controlar todo. Y no sé si pierde, cómo va a explicar esta situación, ¿no? Cómo, sí, depende mucho de cómo explique eso como para decir, le sigo, me voy trato de recuperar el PRI. Nunca se fue, ni lo expulsaron. Él sigue diciéndose priista. Lo que pasa es que dice, no me invitaron, soy un soldado del PRI, pero no me invitaron a la guerra A esta guerra. vez. Entonces, y el PRI va a necesitar una figura que lo levante, ¿no? Porque a como lo veo al PRI, pues llega en condiciones muy golpeado, el PRI muy dividido, la parte oficial, digamos, del PRI nacional está en Mexicali, ¿no? Pero lo cierto es que el janquismo tiene fuerza, sobre todo en la costa, y va a tratar de pelear ahí el poder. A lo mejor incluso no te podría estar pensando en una derrota en 3 años ser candidato a la presidencia municipal, ¿por qué no? ¿Verdad? Eh, Bueno, si se mantiene, ¿no? si se mantiene y le da para esos 3 años, tú cómo ves entonces con el PES como una fuerza emergente, un partido emergente en Baja California que conservara su registro? ¿Cómo ves Tijuana? La otra vez dijiste que ves prácticamente imposible, muy difícil que la Isaola ganara Tijuana. Sí. Es decir, No, no aparece ni en las boletas, ni la hija de él aparece, no aparece el apellido. ya no Va a parece la ser muy difícil, Leizaola no le veo ninguna probabilidad. Yo le veo posibilidades al PES en Tecate, de la mano de José Alfredo Ferreiro. El candidato de Morena es muy malo, ¿no? En Tecate. Y,
Darío. Darío es muy malo, y Alfredo es alguien que lo quieren mucho, ¿no? Que tiene muchos seguidores, entonces yo veo ahí la fuerza del PES, Mexicali, Tecate y Tijuana por Hank, pero no por el PES, ¿no? Yo creo que es muy probable que el PES gane Tecate solamente, ¿no? O sea que esos políticos que se fueron de última hora con Hank, vamos a decir, no gana la gubernatura, entonces en realidad dieron un salto al vacío. Yo no entiendo yo no sé si es mucha miopía, alguien les habla al oído y les dice sí va a ganar. Alejandra León, que era que fue secretario, ¿no? Y de Morena, Pero, que se pasó esta semana, ya no era secretario, hay que decirlo, no, ya ¿no? no era dirigente de Moreno. Y yo no sé los cálculos. Además, a ver, Hank sí tiene colmillo. Ponle en el escenario que gana. Digo, él sabe que ellos se fueron al 10 para las 12 para tratar de que les dé algo, ¿no? Yo no veo que sea por convicción o sea, Alejandra Moreno se apellida, León lo dijo claramente en la conferencia, después de la conferencia, nos fuimos porque no nos dieron nada, no nos diéramos y lo merecíamos ser candidatos, ¿no? Entonces, yo no veo a Hank diciendo, les voy a dar, ¿qué? Primero va a repartir a sus camaradas, a sus amigos, y ellos, pues, a lo mejor sí sobra algo, ¿no? Si ganan. O sea, no veo. En realidad salieron perdiendo, creo. Salieron Yo perdiendo. creo que sí, el que se vio más colmilludo fue Mungaray, ¿eh? Ajá, se retiró a Porque tiempo. ojalá que no, pero yo lo veo que por ahí negocia una buena posición con Marina, ¿no? Como lo hizo. Sería, pues Ojalá que sería no. muy lamentable, Pero sí es posible que lo haga. pero es muy hábil y así ha transitado por todos lados, ¿no? Obteniendo esas cosas, o sea, hizo el cálculo, se lanzó un poco y luego lo anunció como muy platillo en tiempo y le Pero compraron la líder. gente que había estado con Morena sale perdiendo. Y la gente que había estado no con Morena, pero sí como por ejemplo Roberto Campos con los movimientos, creo que salen muy raspados más con esto que Es hizo, lamentable de lo de hacerse Roberto. pasar por Cucapá y todo esto que fue creo que de las cosas más feas de esta Rigoberto campaña. Campos tirando su capital por una diputación es muy lamentable y triste, ¿no? A mí, en mi opinión. Además, insisto, cuando el candidato de su partido, Jorge Hank, ahí en el lado de él, en el Valle de Mexicali, habla a favor de Constellations Brands, Sí, y él fue uno de los principales. tragándose esa piedrota, ya no sapo, O es sea, tremenda ¿cómo piedra lo de molino. justificas? Qué lamentable tirar tu capital político así por una Y luego diputación, quedar por manchado una diputación tan en lo moral, incierta, ¿no? y en lo moral quedar manchado con esto de usurpar la calidad de indígena, Tucapá, que le quitan la... Sí, o sea, lamentable por todos lados. Yo no sé, de repente el ego lo ciega, la vanidad, pensar que lo merece. No sé qué pasa de repente por la mente de algunos políticos en aceptar candidaturas o aceptar candidaturas fracasadas desde un principio. O sea, ¿qué posibilidades tenía él de ser? No le veo. Bueno, te voy a decir que si quedaba registrado como candidato indígena y podía sacar una alta votación, pensando que en Mexicali tiene un liderazgo y que podía atraer el voto de mucha gente que simpatizó con él en este liderazgo, suponiendo, porque pues tampoco la gente son manzanas para que se vayan con él nada más por su bonita cara y porque quiere ser diputado, ¿no? Entonces, pero los políticos se ven frente al espejo más guapos, más inteligentes, más carismáticos de lo que son y piensan que las cosas
no marchan mejor porque no les han dado a ellos la oportunidad de gobernar, pero que si los nombran candidatos y los postulan van a arrasar. Y si ¿Qué me llegan, dices? ¿Qué me dices de Porfirio Muñoz Ledo? pues mira, qué triste, ¿Cómo de veras, terminas tu ¿no? carrera así? O Vanidad sea, más que inteligencia. qué tristeza, ¿no? Muchos teníamos a Porfirio, pues, en un lugar muy importante, ¿no? Pero yo lo veo y digo, no puede Sí, ser que una persona es el ego, te pierde el ego. O sea, ¿eh? Porfirio lo Sí, perdió el ego. O sea, totalmente. es Y lamentable, ¿no? el ego lo ha perdido también, sabes que también Porfirio, yo me imagino que ha vivido con una enorme espina clavada en el corazón. Él pensaba que Cuauhtémoc iba a ser candidato, iba a ser presidente en 1988, no lo fue, entonces ya no pudo ser él en el 94, porque Cuauhtémoc volvió a ser candidato, y luego vuelve a ser candidato en el 2000, y dice, no, pues mejor me voy al voto útil con Fox. Sí, renunció a favor de Fox, ¿Sí? Y declinó. luego, antes del 2000, pensaba Porfirio que podía ser el jefe de gobierno de la Ciudad de México en la primera elección, la del 97, y Cuauhtémoc dijo, no, pues aquí es mi lugar porque es la plataforma ideal para el 2000, ¿no? Entonces ya traía una espina que le hacía pus en el corazón, digo yo. Sí, sí, lamentable porque es un gran teórico del Estado, un gran tribuno, sin duda, pero pues le, le- le pegó en la vejez, no supo manejar y hoy pues ya no va Hoy a ser terminó ni... con el discurso de la derecha, tres vueltas más a la derecha que Sí, o sea, que habían esa dado crítica los opositores. visceral al presidente, lamentable, Sí. realmente lamentable, no supo hacer lo que los buenos boxeadores, retirarse a tiempo, ¿no? Ujú, ujú. Si te retiras como boxeador invicto es lo mejor que puedes hacer en la cumbre de tu Lo que dijo carrera. que iba a hacer cuando lo entrevistaron poco antes de asumir el gobierno López Obrador, le hacen una entrevista y a mí me pareció una muy buena entrevista donde él dice que él le pidió a Andrés Manuel que lo dejaran no solamente encabezar o estar en los primeros lugares de la lista plurinominal para ser diputado, sino que le permitieran ser el presidente de la Cámara para que fuera él quien le pusiera la banda, le cruzara el pecho a López Obrador. Dice, porque con este símbolo tan importante, yo cierro mi carrera política, la quiero cerrar así, ¿no? Habría sido maravilloso eso, ¿no? Y ya que le alcanzó la vida para más, pues sería ahí sí un liderazgo moral e intelectual muy importante, poniéndose por encima ya de ambiciones personales, de carrera política, ¿qué más quiere, no? Y poniéndose por encima de facciones, de grupos dentro de Morena, con el conocimiento, la experiencia que tiene, habría sido un factor muy importante para el rescate de Morena como partido, que es la pelea que viene para los morenistas Sí, es lo que viene. después del 6 de junio. Pues, ¿con qué te gustaría concluir esta Pues charla? que ya falta menos todavía de cuando empezamos el programa para ir a votar, que ojalá que la gente salga a votar, porque no hay que olvidar que el abstencionismo beneficia a estos partidos satélites, parasitarios, ¿no? Eh, entre más abstencionismo, más posibilidades de sobrevivencia, ¿no? De estos partidos, porque alcanzan más rápido el 3%, ¿no? Así es. Entre más votación es más complicado y entonces por eso es muy importante, entre otras cosas, que la gente salga a votar, eh, hacer una fiesta cívica de ese día como debe ser, respetar la sana distancia y todo este operativo que hay, el protocolo, y bueno, que sea un día importante, ¿no? Para la vida de los bacalifornianos y de los más de 2.921.045 ciudadanos están listos para votar, forman la lista nominal en Baja California, casi 3 millones ya.
93 millones y fracción a nivel nacional. Híjole, Ya es mundo. casi, vamos llegando a los 100 millones de potenciales votantes. Ujú. Entonces, sí que todos salgan a votar, que no haya violencia, que estos días sirvan para reflexionar, para la mejor alternativa, que salgamos unidos después de esto. Yo sé que en este tema político, como en la religión, hay que hacer treguas familiares a veces, Sí, es lo ujú. mejor, ¿no? Este, eh, Así lo he Las experimentado elecciones yo. pasan, las familias se quedan. Y Ujú. los amigos, y mejor no herirse. Yo creo que hay que ser inteligentes, muy inteligentes, lo más posible, objetivos, sangre fría, porque luego las pasiones se desbordan y luego andamos ahí, chin, creo que me pasé o se pasó, no, tolerancia, convivencia, es lo mejor, yo creo, para sobrevivir a esto, porque ahorita estamos en este proceso electoral y mañana estaremos en otro, y recordar lo de siempre. Siempre hay segundas oportunidades, ¿no? Para la gente. Ya ves, el Cruz Azul después de 23 años tuvo su posibilidad. Sí, Este, no pierdan la esperanza. es que así son los procesos electorales en democracia, es decir, ganas o pierdes o empatas o no, como dicen, no todos ganan todo ni pierden todo, ¿no? Así es. Entonces, aprender a convivir. ¿Sabes? Nuestro gran problema como sociedad es que en verdad no vivíamos en democracia. Es decir, nos Exacto. apabullaban, este, la disidencia era perseguida, no había libertad de expresión, a lo mejor los jóvenes no lo entienden porque no lo Porque no lo vivieron, vivieron. pero fue terrible y fueron Ujú. años de autoritarismo y esto, y entonces, De cárcel, de asesinatos, de y lo que represión, de pedíamos en fraude. aquellos tiempos a veces era tolerancia, ¿no? Sabes que yo pienso distinto, pero no se toleraba la disidencia ni la diferencia. Ujú. Creo que hoy, si seguimos trabajando para que eso se permita, en términos respetuosos, diferir, ¿no? Sí, Yo puedo alegar contigo. Cuando entra la violencia, pues ya es otro rollo, ¿no? sí. Pero tener el derecho y como alguien escribía ahí, es que todos tenemos derecho a mostrarnos las diferencias, y yo le decía, sí, pero también tenemos derecho derecho de réplica, ¿no? Es decir, antes te pegaba un medio nacional y ya te estigmatizaban y te fregabas. Ujú. No había posibilidades de defenderte. Hoy, por fortuna, hemos avanzado en la sociedad y al menos en las redes, se cuestiona y eso es muy bueno, ¿no? Yo creo que Sí. esas cosas la gente las tiene que ir entendiendo y valorando, porque de repente yo escucho expresiones del tipo, es que estamos peor que nunca, es que vivimos en una dictadura. Digo, y tú piensas, ¿sabrán lo que es vivir en una dictadura o bajo el autoritarismo al menos? Yo creo que no tienen Sí. ni idea ¿Sabrán de, lo que pasaba en este país cuando los disidentes ¿no? los levantaban, como decimos ahora, los secuestraban, los subían a una avioneta, los torturaban y los tiraban en el mar? Eso Y nunca, sucedió en sí, nuestro la país. guerra sucia, Sí, los años la de la verdadera guerra sucia, ¿no? De los 70s. Sí, sí, La era, verdad, Víctor, es que estamos viviendo un tiempo, lo decíamos hoy en la mañana Javier y yo, estamos viviendo un tiempo asombrosamente interesante. A mí me da mucho gusto que me alcanzara la vida para vivir este momento, claro, porque estamos viviendo un tiempo en el que vemos, por ejemplo, la lucha de los indígenas por sus acciones afirmativas y ser sí, candidatos, un momento en que ya se hizo natural y constitucional las candidaturas en paridad de género, una pelea constante por la defensa de los derechos humanos, entre ellos la libertad de expresión, y en este caso una cada vez mayor politización.
con malas o buenas maneras, pero la gente está hablando de política, está hablando de los temas de interés. Esto que decías tú ahorita de que de pronto todos nos volvemos epidemiólogos cuando estamos hablando del COVID. Nos pasó, por ejemplo, la epidemia de la influenza y nunca hablamos de todos los temas que hablamos de salud y de gobierno como se hizo ahora con el COVID, en parte por la oposición, ¿verdad? Que ha estado como cuchillito de palo, pero en parte también en mucho por la información, este gran ejercicio que yo sí pondero, elogio mucho este ejercicio de las mañaneras. Me encanta cada vez que se hace una pregunta y que Andrés Manuel López Obrador dice, no tengo la respuesta, pero mañana o en esta semana viene el secretario de esta secretaría de ese tema a responder sobre Claro. esto, ¿no? Oye, nosotros como periodistas, Víctor, a veces no podíamos conseguir que hablara ni siquiera el presidente municipal, ni el gobernador, y ahora tienes al alcance al presidente de la República y su gabinete hablando de todos los temas que se tengan que hablar, respondiendo todas las preguntas que Fíjate que es, creo yo, un ejercicio de educación cívica. mucho. Yo le llamo esto porque es inédito. Hoy en la mañana veía un tuit y me pareció bastante inteligente la respuesta que le dio Blanca Heredia. Ya ves que Blanca Heredia acaban de sacar un libro, una muy buena evaluación parece del gobierno, seria, ¿no? Ella y un periodista, ¿verdad? Sí, de la octava. Hernán, Bueno, Hernán. Héctor, Hugo, ¿cómo se llama? Bueno, y decía por ahí alguien, es que efectivamente el neoliberalismo, esta etapa, sobre todo del 80 al año 2018, convirtió la palabra política como una vacuna, ¿no? Nos vacunaron contra la política, ¿no? Como que fuera una cuestión, una mala cuestión, ¿no? Hablar de Incluso la política. gente decía, yo soy apolítico. Yo no me soy meto en apolítico. política. Pero eso fue el resultado del modelo neoliberal, del cual nos estamos reponiendo. Mira, una de las cosas que más me llamó la atención cuando yo llegué a España, yo me fui a Madrid a las 2 semanas de la elección del 88, ya te imaginarás cómo era. ¿Cómo ibas? Y me sorprendió absolutamente que en la primera elección general donde refrendó Felipe González, a las 11, la crítica mayor era que eran las 11 de la noche y no había los resultados definitivos, o sea, del mismo día. Y acá cuando yo me fui, tardamos como 2 meses todavía en tener resultados, ¿te acuerdas? Oficiales. Sí, ¿cómo no? Sí. Y entonces a mí me sorprendía, algo que me sorprendía y me agradaba mucho era la politización del pueblo español, o sea, discutían de todo en todos los espacios, en los medios. Yo decía, Después de los años de dictadura de Franco, estaban claro, pero fue una explosión y la gente hablando y movilizando, o sea, y yo iba de las elecciones del 88, decía yo, ¿cuándo México vamos a lograr discutir Pues ahora. públicamente algo? Hasta ahora, o sea, del 88 ¿cuántos? 30 años después, Híjole. ¿no? Del 88 ¿Sí? al 2018 son 30. Así es, 30 años. Nos llevó 30 años. 30 años después del fraude. Esa acumulación de fuerzas que le permitiera al pueblo mexicano Poder hablar. luchar por un cambio de régimen. Claro, mira, cuando yo llegué allá, bueno, ya se nos está yendo mucho el tiempo y tenemos que cortar, pero a mí me sorprendía el sindicalismo, comisiones obreras, la Unión General de Trabajadores, que eran sindicatos democráticos. Entonces, me acuerdo mucho en una clase que yo mencioné el charrismo sindical en México y no lo podían creer. Me decían, a ver, ¿cómo que los líderes de los sindicatos no representan los intereses de los trabajadores? Así es, representan a los del Estado, del gobierno. O sea, era surrealismo para los españoles que yo hablara de esos temas. Me decían, es que no es cierto, no puede ser, o sea, es una
sin razón que un sindicato no defienda a sus trabajadores, ¿no? Entonces le decía, pues así es, ese es México, ¿no? Charrismo, Y se roban las control, cuotas. corporativismo, eso eran los gobiernos Pues, del ¿qué PRI, personajes te dieron? El Baester y Gordillo, se les Romero olvida de Champs. el control a través de las organizaciones del CENTE, de las corporaciones, de los sindicatos, era absoluto. Yo les decía, miren, ustedes pueden pertenecer al PRI sin saberlo. ¿Cómo? Si tú ganas una plaza de maestro, el día que te dan la plaza, perteneces al CENTE, el CENTE pertenece a la CNOP, que es una central, Un sector del PRI. y esta está agrupada al PRI, y te empiezan y tú eres miembro del PRI sin saberlo. Entonces me decían, es que no es cierto, sí es cierto, así funciona el corporativismo mexicano. Y me decían, pues eso está más cerca del fascismo. Pues sí, el autoritarismo está más cerca del fascismo. Pero Y ahora entonces nos llevan a una dictadura, Víctor. cuando escucho a muchos hablar de que estamos bajo una dictadura, dices tú, o no fueron a la escuela, o se están haciendo, o algo pasó, pero bueno, Te dicen ahí que está vamos en poco a riesgo poco. la democracia cuando hay unas elecciones donde fueron más de 30 millones de personas a votar por su presidente, cosa que no se había visto nunca. Pero Oye, para la oposición, pues son 30 millones de gente manipulada, tonta, de Chairo. ignorante, Sí. ¿no? Oye, a propósito de la oposición que no entiende, pero de cosas inteligentes que recomendar. El libro al que tú te refieres, Sí. yo lo quiero conseguir, todavía no lo he leído, se llama La 4T, claves para descifrar el rompecabezas. Y fue escrito por Blanca Heredia y Hernán Gómez. Hernán Gómez, coordinaron el libro, son varios Son autores. copiladores. Y Parece que es bueno, muy bueno, yo no lo he leído, pero he escuchado muy, muy buenas, sí, yo también he escuchado entrevistas a Hernán Gómez. mucho más lejos de los que han salido últimamente, de Roger Bartra y de estas que son panfletos, ¿no? Al parecer, es un buen esfuerzo crítico, ponderado, como debe de ser, ¿no? O sea, qué cosas van, qué cosas consideran que no van, como debe de ser, ¿no? Un análisis más objetivo. Pues muchas gracias, Víctor. Terminamos el programa, terminamos la semana y pues te agradecemos doblemente por el esfuerzo que hiciste para estar hoy con nosotros en la tarde, que no se nos pasara este viernes de víspera de elecciones del domingo. Y pues aquí nos vemos, ojalá y nos podamos ver, nos ponemos de acuerdo para la próxima semana para el balance de los resultados. Sí, a ver cómo fue, ¿no? Sí, claro. ¿Sí? Un Claro. abrazote, Víctor, y a ustedes Igualmente, amigos, hasta luego. amigos, amigas de Cuatro Vientos, si pueden compartan el programa. Javier Cruz ha estado compartiendo el programa, por eso nos salió ahorita en pantalla y trabajando en las cuestiones técnicas. Y Jorge Ranrón, que queda en el Registro Nacional de Personas que están violando a las mujeres por derecho de género, por violador. Sí, es noticia de último momento. Por el asunto de, sí sabes, ¿verdad, mi estimado Víctor? El tema relacionado con Lupita Jones y con el Marino. Estas expresiones desafortunadas. Cuando menos la cuarta expresión desafortunada que hizo en el transcurso de apenas 2 meses de campaña. Qué barbaridad. Híjole. Bueno, eso es lo que estábamos haciendo. Eso es lo que estaba haciendo. Hasta luego, Víctor. Hasta luego. Hasta luego. Hasta Nos pronto. vemos. Un abrazote. Un abrazote hasta Tijuana. Y nos vemos la próxima semana, amigos. Hay que ir a votar. ¿Sí? Y que tengan muy bonito fin de semana. Cuatro Vientos. Periodismo en red.